Hoy vamos a conversar en nuestro programa especial con el doctor Steven Landaeta. Bienvenido, doctor. Tengo una inquietud. Hace muchos años, hablar sobre la ivermectina era bastante delicado porque los mismos profesionales de la salud comentaban que la ivermectina dañaba los riñones, dañaban el hígado y que eso era para los animales, no para los seres humanos. Yo quisiera, comenzando esta entrevista, doctor, para aclararle a nuestros seguidores, a tus seguidores y a los míos en las redes sociales, qué es la ivermectina. Bueno, ahí algo muy buenas tardes, licenciado y periodista Richard Castellano Mirele. Les habla el doctor Steven Landaeta, mi número de contacto es el 0414-4766-944. Muchas personas se preguntan por qué tanta inquietud hacia la ivermectina. Porque parece mentira, en casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, tratamos tanto en tus programas, en tus entrevistas, en todo lo que me preguntan en todas las redes a nivel mundial, y siempre hay la duda de quién está explicando sobre la ivermectina. Y resulta que hoy nos llama la atención que hay una gran cantidad de médicos alópatas que están hablando de la ivermectina, cuando ellos nunca manejaron la ivermectina. Tenían mucha razón de lo que opinaban. La ivermectina era manejada por médicos veterinarios, pero resulta que no solamente era una molécula. No era utilizada En Venezuela. En Venezuela y en varias partes del mundo para los humanos. Sí, esto es lo que nos llamaba la atención, porque durante muchos años, parece mentira, la falta de comunicación y de la parte legal de diferenciar un médico humano con un médico veterinario. No hay diferencia porque los dos somos de salud, pertenecemos al sistema de salud y deberíamos estar de la mano para comprobar, porque nada se puede comprobar en humanos, se comprueba en animales, lo cual la ivermectina ya tenía 45, 50 años antes de la pandemia, que ya se estaba utilizando tanto en animales como en humanos, como la hacían en el Reino Unido. Pero para poder utilizar la ivermectina, primero hay que conocerla, que es lo que me llama la atención. Igual son los antibióticos, igual son las bacterias y los virus, que tú le preguntas a cualquier profesional que es un virus, que es una bacteria y no lo sabe. Entonces, ¿cómo ellos pueden explicar qué es la ivermectina? Que es la pregunta que tú me estás haciendo. Resulta que después fuimos satanizados, no solamente por ser médico veterinario, también soy médico alópata, soy de salud pública. Entonces, me decían cómo yo podía recomendar eso, porque era una zoonosis. Cuando empiezan a hablar de la pandemia y de esta gran cantidad de enfermedades que la ivermectina puede tratarla, ellos pensaron que solamente se podía hacer en animales. Resulta que eran pruebas que se habían hecho en animales y se comprobó, lo cual le dio el premio Nobel a la ivermectina en el 2015, no solamente como desparasitante, sino que tiene 49 funciones, tanto en los organismos animales como en los organismos humanos. Pero sigue la pregunta en el aire, que es lo que yo quisiera que también hicieran los profesionales. Cuando me empiezan a criticar, y te critican a ti también, en algo que decían, la ivermectina es química, es un tratamiento químico y al doctor se le echa de alópata y está mandando cosas químicas. No, la ivermectina es extraída de un hongo. De un hongo. Que es lo más interesante, lo cual tiene moléculas naturales. Y por eso la ivermectina, la primera ivermectina en el mundo que la asesoré yo en este caso, es de Merchandor, que es un laboratorio científico que lanza el Ibomet al 1% al mundo. Y lo lanzó en veterinaria, no en medicina humana. ¿En qué año fue eso? El lanzamiento de la Merchandor fue en 1986, imagínate, con el Ibomet, lo cual yo tengo 40 años ya de graduado, tiene casi el mismo tiempo. Pero en ese tiempo, imagínate, era tan delicado los permisos que se hacían con los medicamentos. La ivermectina venía para bovinos, un cc por 50 kilogramos de peso. Cuando nosotros tratamos de meterla en cerdo, no había permiso para aplicarla en cerdo. Y en cerdo es un cc por 33 kilos por la capa de grasa que trae el cerdo. Cuando empezamos a ver todas estas investigaciones de la ivermectina, todo eso estaba engavetado. O sea que en el 2015 ganaron el premio Nobel de Medicina,
pero los obligaron a engavetarlo. Lo aceptaron como desparasitante. Y resulta ahora la parte más interesante, que tenemos que manejar todos los profesionales especialistas en las áreas, y así sea también con sus posgrados y con todo lo que quieran tener. Hey, Richard, o licenciado Richard Castellano, la ivermectina va a proteger la mitocondria y los ribosomas. Resulta que la mitocondria es donde vas a tener toda tu energía de tu cuerpo. Pero la mitocondria también va a activar los ATP. La mitocondria va a activar una defensa donde el virus que llega, virus que va a bloquear y forma una autovacuna. Va a activar los ribosomas y van a hacer un sistema antígeno-anticuerpo para proteger completamente y se activa el interferón. Pero eso que estás diciendo es en los animales o en los humanos. Bueno, fue comprobado claramente en animales y cuando vemos, porque es el error que tenemos en las dos medicinas, resulta que el organismo, por lo menos un canino parado, tiene todo el sistema y los órganos en la misma orientación del ser humano. O sea que el medicamento se prueba en caninos. Cualquier antibiótico, cualquier antialérgico, cualquier antiviral es probado en caninos, en perros. Entonces, cuando aplicamos la ivermectina, vimos esas grandes bondades en los caninos y se empezó a aplicar también claramente humanos. Pero hey, ya había estudios claros que en el Reino Unido a niños de 1 año, 2 años, antes del COVID ya se usaba en humanos. Ya se usaba en humanos la ivermectina. ¿En qué países? En Inglaterra, el Reino Unido, porque resulta que en esa zona, lo cual no lo tenemos en Venezuela, hay 2 parásitos que son muy delicados, que es la filariasis, que está en el corazón, y el dictocaulo, que está en el pulmón. Y resulta que la única que lo puede atacar es la ivermectina. Entonces ya ellos le daban ivermectina a estos niños. Recuerda que la ivermectina, cuando hablamos, la ivermectina en veterinaria venía inyectada. Y resulta que ahora nosotros utilizamos ivermectina en humanos de 6 miligramos en tableta por cada 40 kilogramos de peso y utilizamos la que tenemos en gota ahora al 1%, una gota por cada 2 kilos. Ok, pero me estás hablando que en Inglaterra hace años ya están usando la ivermectina, sí. Pero hay 2 tipos de ivermectina. No, está al ivermectina al 1% y al 3.15. Y al 3.15. Bueno, muy bien, licenciado Richard Castellano. En verdad, para que tengan mucho cuidado, porque el licenciado Richard ha tocado un punto que es muy delicado. Resulta que cuando tú no manejas la ivermectina, como está pasando, que la están recomendando para el cáncer, la están recomendando para el mal de ojo, la están recomendando para muchas cosas, pero tenemos claro que debe de conocerse que en verdad es la ivermectina. La ivermectina viene de 6 miligramos, viene al 1% y viene al 3.15%. ¿Cuál es la que se puede usar para los humanos? Bueno, por eso, pero tenemos algo delicado. Ni siquiera en canino podemos aplicar al 3.15%. Esa concentración no se usa ni en canino ni en humano. Pero al 1% y de 6 miligramos sí la podemos utilizar en humanos, pero con responsabilidad. ¿Cómo la va a metabolizar? Imagínate que la ivermectina en animales se aplica hoy y tiene 3 meses de efecto en bovinos. Pero en humanos tú metes la ivermectina hoy y dura 12 a 24 horas. No pasa ¿Por bien. qué? Porque el metabolismo es muy rápido y pierde ya toda la estructura en ese momento. Se metaboliza y vuelves a usarla el siguiente día, pero con una gran ventaja, Richard, que la utilizas 30 días, 40 días, lo haces con la comida. Cuando tú aplicas la ivermectina con la comida, el metabolismo es mejor y la duración es mejor y el efecto es mayor con comida que sin comida. En el año 2019 llegó a China el coronavirus, que es el COVID-19. Lo llaman COVID-19 porque fue en el año 2019. Ese mismo, COVID por coronavirus y después el 19 por el año. Llegó el COVID-19 en China en marzo. Recuerdo yo, Steven, presten atención, nuestros seguidores, que estaba al segundo día de comenzar el COVID-19 en China. Un día sábado tenía yo programa en San Carlos, un programa de radio. Y le hago una llamada telefónica a Steven, creo que está en Maracay en esa oportunidad, sí. Y le digo que hablemos del COVID. Y en ese momento, Steven, tú muy responsablemente explicaste y le dijiste a nuestra audiencia que para paralizar el COVID-19
teníamos que tomar ivermectina al 1%. Sí. Tuvimos dos grandes, y también te felicito a ti por esa presión que también de las preguntas y lo que me decía, porque todo el mundo estaba preocupado de que se avecinaba una pandemia, ni siquiera estaba... Nadie había recomendado en el mundo tomar ivermectina para enfrentar el COVID-19. Y nadie había dicho, lo hiciste tú, el doctor Steven Landaeta. Bueno, lógico, hicimos eso de la ivermectina, pero también hablamos claramente que no era ninguna realidad de ninguna pandemia que estaban ofreciendo. Imagínate, está amenazando con una pandemia. Ay, va a haber una pandemia que va a acabar el mundo, que era el COVID. Es una simple gripe. Son coronavirus que son estudiados en veterinaria a más de 50, 60 años y que no tiene ningún efecto letal en nadie. Y ahí quisieron decir que era letal. Letal fue que si presentaba una vacuna, lo cual lo hablamos en ese programa, no lo hicieran, pero hablamos claramente que no se preocuparan porque existe ivermectina. Y si ustedes quieren estar tranquilos, mientras que eso estaba allá en Juan, vamos a tomar ivermectina. Que resulta que en el mundo, Richard, no hay ningún tratamiento para virus. No lo hay. Hay antibióticos, hay esteroides, antivirales que nunca han tenido una razón de ser. Para poder utilizar un antiviral debe conocerse el virus. Y como no se conocía el virus, no podían crear antiviral, pero metieron antivirales. Pero resulta que la ivermectina sí actúa contra los virus, porque va a reforzar mitocondria y ribosoma y ya el virus no puede atacarte, que es lo que está pasando ahorita. Por eso es que en ese programa fue una gran responsabilidad y daba miedo decirle que usaran mi ivermectina cuando todo el mundo oyó el nombre de la ivermectina por todas las redes. Ni siquiera estaba la Comusá. Imagínate, la Comusá que salió con el CDS, que también nosotros lo protegemos, que es el dióxido de cloro. Entonces, cuando salen nosotros empezamos a hablar en tu programa de la ivermectina, todos los médicos alópatas empezaron a decir que ¿qué le pasa? Esto es un veterinario que está recomendando medicamentos de animales. Entonces yo decía, Alberto, no, tengo que tener cuidado porque me voy a poner a hablar de esto, puedo ayudar a la humanidad, porque ya yo había vivido en el 86 la misma enfermedad en animales y logramos frenarla, que fue contra el laboratorio Pfizer. El laboratorio Pfizer es el laboratorio más penalizado que está en Estados Unidos, al extremo que las demandas son impagables de lo que tienen ellos. Pero yo les explicaba claramente, mira, Richard, ellos van a venir después con una vacuna que tampoco habían hablado. Y recomendaste que no nos vacunaran. Yo no me vacuné. Bueno, pero lo más interesante de esto, y por lo cual vuelvo a darte las gracias a ti, no sé, tú te fuiste tan tranquilamente. Mira, el doctor Landaeta, el doctor Steven nos está recomendando que no nos vacunemos. Yo también refuerzo que no nos vamos a vacunar. Especialmente yo no me voy a vacunar. Toda mi familia no se vacunó. Y ni siquiera se estaba utilizando vacuna. Todavía no había salido la vacuna. La primera vacuna no había salido. Entonces, eso llegó a algo ante Dios muy bonito, muy interesante, de hablar de una ivermectina, que hoy en día, Richard, hasta cualquiera que esté en la calle te habla de la ivermectina. Cualquier profesional quiere recomendar la ivermectina porque resulta que la ivermectina sí es aprobada por la FDA, la Federación de Medicamentos y Alimentos, que es la que aprueba todo en Estados Unidos, y después para todo el mundo ya había aprobado la ivermectina. Pero la ivermectina no fue aprobada en ningún otro país, ni siquiera la parte de Europa, que teníamos otra parte de otra la FDA de Europa que no lo permitía. Pero yéndonos al grano de lo que está ocurriendo, la gente se está preguntando, ¿por qué en tantos programas, Richard, nos ha costado tanto explicarle a la gente las bondades de la ivermectina? Nosotros explicamos y nos quieren oír muy poco. Pero lo demás, en otras medicinas, explican y todo el mundo lo acepta. Todo el mundo cuestiona lo que le está haciendo bien. Tú ves ahorita que se aplicaron la vacuna y nosotros luchamos para que no se aplicaran la vacuna. Ahora tenemos en el mundo, no solamente en Venezuela, hay diarrea, hay vómito, hay infarto, hay ACV, pérdida de la visión por un ojo, hay problemas estomacales, problemas de escalofrío, problemas traumatológicos y todo eso por efectos secundarios de la vacuna. Entonces ahora viene... Y hay personas que se vacunaron 2, 3, hasta 4 veces. Y hasta los niños de 2 y 3 años, algo que debería tener una penalización muy fuerte. Pero ahora viene lo más interesante, doctor, lo estamos oyendo ahorita en el TikTok y en todas las redes que usted tiene. ¿Qué hacemos?
¿con qué hora que yo me vacuné, qué voy a hacer? Y tú le explicaste en un programa de radio. Oye, señores, si usted toma la ivermectina, se borran los efectos secundarios de la vacuna. Pero de este punto vamos a hablar, Steven, en la segunda parte. Ajá. Ok, gracias.